Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero Tele El Salvador. Soy Coral Orellana y es un gusto informarle a mediados de semana. Estos son los titulares de este día. Fiscalía General de la República allana oficinas administrativas de la Asamblea Legislativa. Empleados de la Alcaldía de San Salvador protestan por el aumento de impuestos. Biden pide a migrantes evitar viajar a Estados Unidos mientras crecen las críticas. Sara Hurtado, objetivo 2 plazas para los Juegos de Pekín. Director estadounidense Spike Lee presidirá el jurado del Festival de Cannes. Pasamos rápidamente a la información nacional. Las oficinas administrativas de la Asamblea fueron allanadas con la finalidad de encontrar pruebas que sustenten la creación de plazas fantasmas en el órgano legislativo. Es por el tema de las plazas fantasmas, solo si... Fue a eso de las 12:20 del mediodía cuando empleados de la Asamblea Legislativa fueron sorprendidos por un allanamiento. ¿Cabemos? No cabemos. Lleva. Se dirigían a la Gerencia de Recursos Humanos del Legislativo para incautar documentos y equipo tecnológico que revelen nombres de personas que cobran un sueldo sin poner un pie en este lugar. La idea era robustecer las investigaciones y comprobar que en esta asamblea se han cometido delitos de peculado y actos arbitrarios. Estamos en la etapa inicial y vamos a recolectar toda la información que nos permite establecer efectivamente si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están desempeñando sus actividades laborales como la ley obliga. Estas personas tienen 72 horas para allanar tanto la Oficina de Recursos Humanos como la unidad financiera de este órgano del Estado. Y también determinar con la misma investigación quién o quiénes pudieron haber participado en distintas calidades en ese hecho y por ende pues establecer algún tipo de responsabilidad. Se ha conocido que los documentos que circulan en redes sociales son parte de las pruebas que se presentarán en los tribunales, así como testimonios de los mismos diputados que señalan que las plazas fantasmas es un secreto a voces de años. Esta es la primera vez que la Asamblea Legislativa es intervenida por el posible cometimiento de actos de corrupción en perjuicio de la hacienda pública. El presidente Nayib Bukele mostró su indignación por la existencia de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. Increíble. De acuerdo con la primera información recabada, de las 2.400 plazas que hay en la Asamblea, 1.200 serían plazas fantasmas. El 50%, la mitad del personal, sería falso. ¿Dónde están los periodistas incómodos reportando este escándalo? Escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de la red social Twitter y más tarde el Sindicato de Trabajadores del Legislativo lo confirmó. Más de 1.000 plazas, incluso más arriba de eso. Al consultarle a varios diputados de la oposición si pueden asegurar que su partido no estaría protagonizando estas plazas, su respuesta se quedó en la ambigüedad. ¿Y usted podría hablar por el partido Arena de que ahí no hay plazas fantasmas? Les digo que no sé de plazas, yo no sé. Quien sí sabe es el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y hasta expuso nombres de personas que en aquel entonces eran de su mismo partido político, pero que tras su conflicto de poder se salieron y ahora han formado un nuevo instituto. El que más plazas fantasmas tenía de mis colegas diputados era Juan Valiente, ahora se la lleva de pulcro queriendo decir que esas prácticas, que no sé qué. Johnny Wright es otro. Que contrataba a algunos periodistas que le sacaban notas favorables, todo el directorio de nuestro tiempo ahí lo tenía de empleados de él en la Asamblea Legislativa. Actualmente se abrió una investigación por estas plazas que se traducen en una estafa para los salvadoreños que pagan impuestos y por lo tanto los salarios de estos llamados fantasmas. La abogada de la República, Tania Pastor, mencionó cuál es el proceso legal al que se enfrentarán los responsables de las plazas fantasmas dentro de la Asamblea. Por los delitos de estafa, falsedad ideológica y negociaciones ilícitas, los denominados padres de la patria pueden enfrentar procesos judiciales por las más de 1000 plazas fantasmas que existen en la Asamblea Legislativa
y que recientemente lo confirmaron los mismos diputados y el sindicato de la institución. La abogada constitucionalista Tania Pastor afirma que esto no se puede quedar en el ámbito civil y administrativo, porque existen documentos verdaderos, pero que tienen información falsa. Estos contratos son falsos, estos contratos contienen una voluntad viciada y quizás es un contrato criminal, es decir, es un medio utilizado para un fin de defraudar al erario público. Pero otro de los delitos que pueden enfrentar los diputados es de la omisión de aviso, ya que no solo los jefes de fracción o la junta directiva del Congreso tienen conocimiento de las plazas fantasmas, sino el resto de los diputados que un día fueron electos por el pueblo salvadoreño. El artículo 312 del Código Penal establece que el funcionario que tenga conocimiento de que se ha cometido un hecho delictivo tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Esto, y es ridículo la pena que se le impone a los funcionarios que no cumplen con su deber de informar a las autoridades porque son días multa. Y precisamente por esa razón es que la abogada Tania Pastor cuestiona la justicia salvadoreña hacia los funcionarios o exfuncionarios públicos porque no es proporcional. Las penas para los delitos de corrupción son muy blandas en relación a las penas para los delitos que cometen los ciudadanos comunes. El reproche debe de ser mayor cuando se trata de un funcionario público porque tiene a su cargo la cosa pública. Solicitar ayuda internacional para realizar una investigación muy responsable es urgente según la constitucionalista. La experta no confía en el trabajo de la Fiscalía. Tiene que hacerse una investigación muy responsable. Para no cometer errores. Habrán personas que de verdad actuaron de buena fe, que quizás firmaban, pero de $1,300 que ganaba, por ejemplo, una ordenanza, quizás esa ordenanza lo que entendía era que recibía 300 únicamente, los otros 1,000 son de la fracción. Debido al allanamiento de la Asamblea para verificar la existencia de pruebas de las plazas fantasmas, los diputados negaron tal cosa esté ocurriendo en la institución. Hasta ahora que aparentemente se presta atención a las plazas fantasma en la Asamblea Legislativa, los diputados piden una investigación exhaustiva, pero sin poner realmente el dedo en la llaga. Es el caso de algunos de los cuestionados por recibir una paga por una plaza y realizar otro trabajo en las fracciones de sus partidos. Bueno, creo que es importante que se pueda esclarecer cualquier duda que exista al respecto de el tema de las contrataciones en la Asamblea Legislativa para que pueda darse a conocer a la ciudadanía con total transparencia. En la investigación se debe incluir quiénes hacían las contrataciones, quiénes las autorizaron, quiénes se beneficiaron, incluso si existían intermediarios para la entrega de plazas y a qué costo. Son 72 horas para allanar las gerencias de recursos humanos, de sistemas y financiera del Congreso, pero los diputados piden que la investigación sea transparente sobre este tema que aparentemente desconocen. Hay un adagio popular que quien dice que quien nada debe, nada teme. Ojalá que la Fiscalía, ojalá que el señor fiscal Raúl Melara se porte a la altura y pueda realizar una investigación exhaustiva. Y ahora los diputados que no lograron la reelección tratan de poner candados a los altos salarios de junta directiva que permiten la contratación de plazas fantasma. Los salarios de junta directiva son excesivos. De hecho, yo este día presenté una iniciativa para reducir el número de miembros en junta directiva a través de una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Esto a fin de también abonar al tema de la austeridad para la institución. Aunque parecen más enfocados en lo que ocurrirá a su salida de la Asamblea, los diputados deberían de preocuparse por lo que pueda surgir de una posible comisión especial para investigar lo ocurrido durante las décadas pasadas en el Congreso. En el Juzgado Séptimo de Paz se presentó un requerimiento en contra de Jaime Ulises Perla por acoso sexual hacia la periodista Wendy Hernández. Hasta el Juzgado Séptimo de Paz, Fiscalía presentó el requerimiento en contra de Jaime Ulises Perla del Partido Arena por el delito de acoso sexual en perjuicio de una periodista, delito que está previsto y sancionado en el artículo 165 del Código Penal. El requerimiento que estamos presentando esta mañana es una oportunidad para el sistema judicial para poder dar una resolución sin sesgos, una resolución libre de estereotipos de género. Hemos normalizado tanto y naturalizado tanto la violencia hacia la mujer, el acoso sexual hacia la mujer. La Fiscalía fue enfática al referirse que no hay conciliación en este caso y que la pena para el imputado va desde los 3 a los 5 años de prisión
Por el momento pedirán la detención provisional y la reserva del caso. Traemos diferentes peritajes, se han hecho los peritajes informáticos con los videos que ustedes conocen, que pasaron a través de las redes sociales, en la cual se han fijado, ¿verdad? Entonces se ha establecido que el hecho existió. Traemos también prueba testimonial y documental que acreditan los extremos procesales. El imputado mostró su arrepentimiento y dijo que se pondrá a disposición de las autoridades, puesto que reconoce su culpabilidad ante los hechos ocurridos en contra de la periodista de Canal 10. Ellos tienen que conocer y valorar si he roto las normas de conducta social. Si las he roto, pues entonces hay una responsabilidad de mi parte y tengo que asumir ante eso. La audiencia inicial en contra de Ulises Perla por el delito de acoso sexual quedó programada para este miércoles 17 de marzo en el Juzgado Séptimo de Paz. Vamos a una breve pausa comercial, pero no nos cambie porque venimos con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía y en más información, según informes de la PNC, indican que los casos de extorsión han bajado en un 26% durante los primeros meses del 2021, en comparación con el 2020. La disminución de la cantidad de denuncias por extorsión está vinculada con las acciones estratégicas impulsadas por las autoridades de seguridad pública. Y es que el Plan Control Territorial mantiene un combate frontal a todas las expresiones delictivas. Muestra de ello es la recuperación de los centros históricos de las ciudades comerciales, donde las pandillas ejecutaban las extorsiones y generaban ingresos para la compra de armas, drogas y todas sus demás operaciones al margen de la ley. Este informe se basa en datos policiales oficiales, donde se refleja que la extorsión es uno de los 10 delitos considerados de alto impacto en disminución y que evidencia una considerable baja en lo que va del año en comparación del 2020. Al mismo tiempo, con el Plan Control Territorial, además de lograr esa baja significativa en casos, se reporta un aumento en la cantidad de detenidos por ese delito en los primeros meses del 2021 en relación con el año pasado. Es decir, un 25% más de capturados. Por décadas, los gobiernos anteriores dejaron crecer a las pandillas y a todas sus formas de obtener financiamiento, entre ellas la extorsión. Sin embargo, las altas autoridades reiteran que la realidad está cambiando. El avance obtenido obedece a la implementación de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Más de 500 empleados de la Alcaldía de San Salvador se reunieron para protestar pacíficamente en contra del aumento de impuestos. Los trabajadores aglutinados a dos de los más grandes sindicatos de San Salvador se concentraron en las inmediaciones del Mercado Central para manifestarse en contra del aumento de los impuestos que deberán cancelar los capitalinos. Porque el señor alcalde le quedan menos de 40 días para estar en la alcaldía de San Salvador y él anda desesperado porque sabe que no tiene dinero para pagar la factura de este mes. Aseguran que el incremento ya se hizo efectivo en algunos sectores en concepto de recolección de desechos sólidos debido a la privatización de este servicio, cobro adicional impreso en el recibo de la energía eléctrica. Que para honrar el pago de las planillas, para honrar los compromisos económicos con la empresa ATESA,
tiene que aumentar, y él lo ha dicho prácticamente como lo dijo que iba a haber con el proyecto Smart City, un alza en los impuestos. Ahora esperan que el alcalde electo Mario Durán ponga fin a dichas irregularidades y que la Corte de Cuentas actúe sobre este caso. Venga a revertir estos contratos que van en contra de la economía de los capitalinos y va en contra del bienestar de los trabajadores municipales. En la protesta participaron más de 500 trabajadores municipales. Esta se llevó a cabo de manera pacífica durante un par de horas y el tráfico vehicular esta vez no fue obstaculizado. Vamos con Andrea Valle, que nos trae los tweets destacados de este día. Gracias, Coral, y estos son los tweets destacados del día. La cuenta de Twitter de Policía Nacional Civil comunicó que el empresario Genaro Ramírez fue detenido por cargos de violencia intrafamiliar en contra de su pareja. La institución policial indicó a través de su cuenta de la siguiente manera: capturamos en el municipio de Mexicanos al empresario de autobuses Genaro Isaac Ramírez Barrera, eso por el delito de desobediencia al mandato judicial y maltrato intrafamiliar en contra de su pareja. La orden fue girada por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. Por otra parte, el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, celebró el trabajo del desempeño por agentes policiales en el municipio de Usulután por ayudar a una mujer que se encontraba en trabajo de parto. Arriaza escribió que el heroísmo de mis compañeros policías se pone una vez más de manifiesto al atender el parto en San Dionisio, Usulután, en una pronta respuesta de la llamada de auxilio al 911. Policías brindaron la atención a madre que estaba en labor de parto en su lugar de residencia. En otro tuit, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anlíquer, señaló mediante un tuit que espera que ante el hallazgo de las plazas fantasmas, la Fiscalía General de la República proceda en contra de los culpables. El funcionario escribió lo siguiente: esperamos que esta vez la Fiscalía General de la República, en el caso de las plazas fantasmas y los diputados que contrataron esas plazas, sean juzgados con todo el peso de la ley. Vamos a ver si sigue siendo selectiva o no su actuar. En otro tuit, ante la entrevista que tuvo el presidente Nayib Bukele con el entrevistador Tucker Carlson, que saldrá un documental de esto en una semana por una cadena internacional reconocida, el mandatario hizo un énfasis por qué las personas decidían irse del país, señalando que la gente no quiere irse de sus casas ni dejar a sus familias, pero la falta de oportunidades y de seguridad hace que tengan que irse. Si en El Salvador le damos más oportunidades y trabajo, la gente no tendrá que irse. La embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga, colocó un tuit en el que señalaba que había establecido una reunión con los embajadores de países que conforman el CAFTA. En su publicación estableció que, con el fin de impulsar las inversiones que compartí en un foro del World Trade Center, junto a los embajadores de los países que integramos el CAFTA y el secretariado del CIECA, presentamos las ventajas competitivas de la región como destino idóneo para realizar el nearshoring. Dentro de los otros tweets, la presidenta del INSTU, Enia Guiñada, indicó mediante un tuit que sí se puede realizar turismo interno a pesar de la pandemia por COVID-19, pero que hay que ser responsables y acatar las medidas de bioseguridad. La titular del INSTU escribió lo siguiente: sí podemos realizar el turismo interno, pero todos debemos ser responsables en seguir todas las medidas de bioseguridad. El uso de las mascarillas es sumamente importante, sobre todo cuando visitamos nuestros parques recreativos. Esto ha sido todo en cuanto a los tweets. Regresamos contigo, Coral. Y seguimos con información nacional. El Ministerio de Obras Públicas lleva a cabo trabajos de protección en una cárcava formada en el pasaje Costa Rica, en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Por muchos años, las familias que habitan en la colonia Costa Rica, en Nuevo Cuscatlán, han vivido al borde del precipicio que amenaza con desaparecer sus viviendas. Pero esa historia quedará en el pasado, puesto que el presidente Nayib Bukele les ha brindado una solución para su tranquilidad. Y se necesita un manejo adecuado de agua lluvia. Durante años, los gobiernos anteriores no realizaron las obras necesarias, dejando en el abandono decenas de comunidades que son las que sufren cuando llega el invierno. Y esto nosotros sabemos que pasa en muchísimos municipios. Y es lo que ahora
Nosotros como gabinete del presidente Bukele estamos trabajando día y noche. Pidiendo ayuda de años, incluso cuando estuvo el presidente Sánchez Serén, fuimos a dejar cartas a la secretaría, ¿verdad? Que los decían que ahí los iban a atender, pero no tuvimos ninguna respuesta. En la zona, el Ministerio de Obras Públicas realizará diferentes trabajos para eliminar la cárcava que tiene varios metros de profundidad. El compromiso que adquiere el gobierno con la comunidad es trabajar día y noche para finalizar en 4 meses las obras y que el invierno esta vez sea diferente para estas familias. Por ejemplo, para canalizar las aguas lluvias se van a construir cerca de 4 tragantes también y se va a hacer un relleno en la parte donde se había formado la cárcava, se va a estabilizar el talud y se van a construir una serie de disipadores para poder controlar las descargas de agua lluvias en la zona y poder eliminar de una vez por todas la cárcava que amenazaba la vida y el patrimonio de las familias de esta zona. El trabajo articulado permite que obras como esta sean posibles, puesto que se muestra el interés por darle solución a los problemas de las comunidades y que se trabaja por y para la población. Primero que nada quiero darle gracias a Dios porque al fin fue posible realizar esta obra. Gracias a ese buen trabajo articulado con el gobierno es que hacemos posible estas obras. Las autoridades detallaron que la inversión en la obra asciende a los $200.000 y con ello se protegerá la vida y el patrimonio de las familias que habitan en el pasaje Costa Rica en Nuevo Cuscatlán. El proceso de entrega de las computadoras a los alumnos del sector público avanza con normalidad y cuentan con programas actualizados, al igual que sus sistemas operativos, informó el secretario de Innovación, Vladimir Handal. El secretario explicó que en esta primera etapa se está haciendo la entrega a los estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato y posteriormente seguirán con los demás niveles y agregó que el proceso de entrega avanza sin problemas. Todos los días hay un proceso, hay varios, 4 o 5 procesos de entrega que hacen diferentes autoridades, el ministro, el viceministro, el vicepresidente de la República, el subsecretario de Innovación y yo. Vamos a diferentes lugares a entregar siempre. Los equipos tienen software actualizados que brindan un mejor funcionamiento de la máquina, agregó Handal. Fallas no hay por el momento porque ya todos los equipos van probados, van testeados, ya se sabe que todos funcionan a la perfección. Sin embargo, los equipos en la parte baja llevan una calcamonía donde está un número de teléfono en dado caso haya un problema de garantía. El secretario de Innovación dijo además que todos los estudiantes tendrán acceso a Internet y a las plataformas para su aprendizaje. Haremos una breve pausa comercial, pero al regresar traemos la información del clima. Gracias por informarse con nosotros. En cuanto a las condiciones climáticas para este día, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronostica cielo despejado a poco nublado por la tarde. Se esperan chubascos aislados y de rápido desplazamiento. El ambiente estará muy cálido en horas diurnas y fresco durante la madrugada. Vamos con el reporte. Sobre la región centroamericana ahora podemos observar una vaguada en niveles bajos de la troposfera, es decir, una zona de inestabilidad que va a estar afectando a nuestro territorio durante este día. Sumado a eso siempre el flujo del este, el cual está transportando de poco a moderado contenido de humedad. Esta humedad proveniente del flujo del Caribe se va a sumar en horas de la tarde a la brisa marina que proviene del sureste con velocidad de 10 a 20 km por hora. Durante el resto del día tenemos vientos del noreste también con velocidad de 10
a 20 kilómetros por hora. Como mencionábamos, esa humedad se suma y vamos a tener acumulación y formación de nubosidad sobre la zona de la cordillera volcánica y la zona norte del país, donde es probable la ocurrencia de algunos chubascos de rápido desplazamiento y de débil a ocasionalmente moderada intensidad. En cuanto a las temperaturas, vamos a continuar con un ambiente bastante cálido en el territorio salvadoreño. En el occidente del país, temperaturas que van a oscilar entre los 34 a 35 grados Celsius, para la zona centro entre los 32 a 37 y para el oriente del país entre los 35 a 38 grados Celsius, generando que el confort térmico para horas de la tarde sea de muy cálido a ocasionalmente cálido opresivo. En cambio, para horas de la madrugada vamos a tener temperaturas mínimas en el occidente entre los 20 a 25 grados Celsius, para la zona centro del país entre los 22 a 24 y en el caso del oriente entre los 23 a 24 grados Celsius, generando un confort térmico agradable. Existe una precaución activa para la zona de aguas profundas debido a que tenemos mar picado en ese sector y podría afectar a pescadores de pequeñas y medianas embarcaciones. La puesta del sol este día es para las 6 de la tarde con 7 minutos y eso es todo cuanto al pronóstico del tiempo. Pasamos rápidamente a la sección de internacionales y nos vamos hasta Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden solicitó el martes a los migrantes no ir a Estados Unidos, mientras crecen las críticas por el aumento de la llegada de personas a la frontera con México. Joe Biden pide a los migrantes indocumentados no viajar a Estados Unidos. El presidente se defendió el martes de las críticas de sus opositores, quienes culpan al mandatario de provocar un aumento en el flujo de personas en la frontera sur. Durante una entrevista con la cadena ABC News, Biden rechazó los señalamientos de republicanos que aseguran que fue su decisión de acabar con la política de mano dura de su antecesor Donald Trump, lo que provocó el incremento de llegadas. Justo ahora estamos en Matamoros, México, a solo metros de la frontera con Estados Unidos. Estamos fuera del que era el campo de migrantes en Matamoros, donde antes vivían hasta 3.200 migrantes. Hace tan solo 2 semanas el campo aún tenía gente, pero fue cerrado mientras comenzó a permitirse la entrada a Estados Unidos bajo las nuevas reglas de la administración Biden. El gobierno de Biden busca desmantelar muchas de las políticas implementadas por Trump y quiere que el Congreso apruebe una amplia reforma migratoria para dar una vía a la ciudadanía a millones de indocumentados. El jefe del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, reconoció que Estados Unidos está en vías de registrar más personas en la frontera sur que en los últimos 20 años. En febrero fueron detenidas unas 100.000 personas en la frontera sur, entre ellas más de 9.400 menores no acompañados, un aumento del 28% respecto a enero según cifras oficiales. Mayorkas atribuyó el incremento de llegadas a los elevados niveles de violencia y corrupción en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Un tribunal de Japón dictaminó este miércoles que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Una primicia en el país que fue saludada inmediatamente como una victoria por militantes por la igualdad de derechos. Una decisión histórica. Un tribunal de Japón dictaminó el miércoles que no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Según el fallo, esa postura es contraria a un artículo que estipula que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El país asiático es el único del G7 que todavía no reconoce el matrimonio homosexual, ya que aunque el casamiento para todos tampoco existe en Italia, sí se autorizan las uniones civiles de este tipo desde 2016. Japón considera que estas uniones no están contempladas en la Constitución de 1947, que se limita a subrayar sobre el matrimonio la necesidad de un consentimiento mutuo de los dos sexos, lo que da lugar a muchas interpretaciones. El veredicto es el primero en el marco de una serie de demandas ante la justicia contra el Estado nipón que emprendieron una decena de parejas homosexuales en 2019 para que se reconozcan legalmente sus uniones. Los querellantes celebraron la decisión como un gran paso a la igualdad. Según un sondeo publicado en noviembre pasado por el diario conservador Yomiuri, el 61% de los japoneses se declaran favorables al matrimonio igualitario y un 37% se opone.
La campaña de vacunación en Argentina avanza a un ritmo menor al pautado inicialmente por el gobierno y según los últimos datos del pasado martes, más de 2 millones de personas recibieron al menos una dosis, al tiempo que el Ejecutivo busca agilizar la llegada de más vacunas. La campaña de vacunación argentina avanza a un ritmo menor al pautado inicialmente por el gobierno y según los últimos datos, un total de 2.541.362 personas recibieron al menos una dosis, al tiempo que el Ejecutivo busca agilizar la llegada de más vacunas. El país recibió hasta la fecha cerca de 4 millones de dosis de las diferentes vacunas, 2.470.540 dosis de la Sputnik, 580.000 dosis de la vacuna Covishield desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca y producida por el laboratorio Serum Institute de India y 1 millón de dosis de la vacuna china Sinopharm. De estas dosis, el gobierno distribuyó ya a las diferentes jurisdicciones 3.823.465, que tuvieron la provincia de Buenos Aires y la capital como principales destinos. De los más de 2 millones de personas que recibieron la primera dosis, alrededor de un 5,54% de los 45,8 millones de habitantes de Argentina, 476.833 recibieron ya la segunda dosis necesaria para la inmunización. Las dosis administradas fueron a los colectivos prioritarios según el plan estratégico, que hasta ahora incluye personal de salud, 1.213.052 dosis, mayores de 60 años, 733.704, personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, 161.378 y personal estratégico, 432.584. Esta última categoría generó gran revuelo tras descubrirse el escándalo de las vacunas VIP, en las que se vacunaron de forma irregular a personas afines al poder, muchos de ellos dentro del rango de personal estratégico. Esta polémica causó la renuncia forzada del anterior ministro de Salud, Ginés García González, y la asunción en su lugar de Carla Bisot. A continuación le presentamos la cápsula Salvadoreños en el Mundo. Esael Araujo Funes es un referente del arte salvadoreño en Alemania. Con su destreza y calidad técnica se ha ganado el respeto del ámbito artístico en el país europeo. Conoce su historia. Mi nombre es Fabio Esael Araujo Funes, conocido por simplemente Esael Araujo. Soy salvadoreño, nacido en San Salvador, el primer hijo de mi familia. Toda mi familia es de Oriente y yo soy el primero nacido en San Salvador. Vivo ahora en Berlitz, en Brandenburgo, en Alemania, desde hace un par de años, por desarrollar un proyecto familiar. Estoy establecido en Alemania. Me siento orgulloso de representar la cultura de Mesoamérica, representar nuestra región, nuestro país. Me siento como un embajador cultural. Creo que la oportunidad de mostrar al mundo que El Salvador tiene potencia creativa, potencia artística, potencia de amor y de pasión hacia la vida. Creo que los artistas somos los mejores embajadores para demostrar esta cualidad que tenemos. Agradezco la oportunidad de que me escuchen, que me vean, que vean lo que yo estoy haciendo, que ustedes, al igual que yo, estamos comprometidos, debemos de comprometernos con parir una nueva patria, con parir un nuevo país, con darle todo el esfuerzo, todo el amor que nosotros podamos tener y tenemos, y es nuestra oportunidad, no tenemos más tiempo. Y seguimos con la información internacional. Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, amenazó hoy en un comunicado por romper el pacto en rebajar la tensión militar con Corea del Sur, firmado en el 2018 en respuesta a las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo estos días Seúl y Washington. Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, amenazó este martes con romper el pacto para rebajar la tensión militar con Corea del Sur, firmado en 2018 en respuesta a las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo estos días Seúl y Washington.
Yoyon también lanzó el primer mensaje público de Pyongyang al nuevo gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, advirtiendo de que su participación en ejercicios como estos puede privarle de un sueño reparador durante su mandato, en alusión a un reinicio de las pruebas de armas de destrucción masiva por parte del régimen. Este mensaje se produce precisamente en víspera de la llegada a Seúl esta semana de los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, una visita destinada a coordinar una nueva estrategia para afrontar la cuestión nuclear norcoreana. Su amenaza llega también después de informarse el pasado domingo de que la Casa Blanca, que aún no ha enviado ningún mensaje público a Pyongyang, ha estado tratando de establecer contacto desde mediados de febrero con el régimen sin recibir respuesta. Las maniobras militares, que durarán hasta el 18 de marzo, han sido enormemente reducidas debido a la pandemia y para no soliviantar los ánimos de Pyongyang, que los considera un ensayo para invadir su territorio. Numerosos habitantes de la ciudad birmana de Rangún huyeron el martes de un distrito inmerso en violentos enfrentamientos en los últimos días, mientras las familias de los manifestantes prodemocráticos enterraban a sus muertos tras un baño de sangre de las fuerzas de seguridad. Homenajes en Birmania a decenas de manifestantes prodemocracia asesinados en los últimos días. Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, más de 180 civiles murieron desde el golpe de Estado contra Aung San Suu Kyi a principios de febrero. La ONU estimó a su vez que al menos 149 personas fueron asesinadas y denunció que cientos han desaparecido. El martes se celebraron algunas protestas dispersas, pero con un número de manifestantes reducido, ya que muchos birmanos temen salir a la calle. Creo que si oprimen más, lucharemos con más fuerza. Tenemos mucho miedo y no nos atrevemos a salir. Realmente está perturbando nuestra vida diaria y nuestros movimientos, pero la generación joven todavía sale y nosotros los apoyamos. Frente a la violencia, los habitantes de un suburbio industrial de Rangún decidieron huir el martes. Las personas detenidas en los 6 distritos de la ciudad más grande del país se arriesgan a comparecer ante un tribunal militar, con una pena mínima de 3 años de trabajos forzados. Según fuentes de seguridad de India, casi 200 policías y sus familias huyeron de Birmania y se han refugiado en el país vecino. El ejército estaba dando órdenes de matar a personas inocentes que son como mi madre o mi padre. ¿Por qué debería matar a mi propia gente? Por eso huí a la India. La violencia de los últimos días ha provocado una nueva ola de protestas internacionales. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, denunció desde Tokio que los militares intentan anular los resultados de unas elecciones democráticas y reprimen brutalmente a los manifestantes pacíficos. El máximo órgano de los monjes budistas en Birmania ha decidido cesar sus actividades de protesta contra la junta militar, a la que pidió que deje de matar, arrestar y torturar a civiles desarmados. El máximo órgano de los monjes budistas en Birmania ha decidido cesar sus actividades en protesta contra la junta militar, a la que pidió que deje de matar, arrestar y torturar a civiles desarmados. La decisión fue tomada en la víspera en medio de la violencia contra las manifestaciones, en las que al menos 200 civiles han muerto a manos de los soldados y militares. El jueves los monjes presentarán su decisión en un documento oficial con 6 puntos ante el Ministerio de Cultura y Asuntos Religiosos, del que depende oficialmente el Comité Budista. El budismo es practicado por el 90% de los birmanos y los generales visitan templos y asisten a ceremonias religiosas con frecuencia, lo que han seguido haciendo tras el golpe militar del pasado 1 de febrero. Desde el golpe, las autoridades han detenido a más de 2.000 personas, de las que más de 1.600 continúan bajo custodia, incluida la líder Aung San Suu Kyi, la antigua jefa de facto del país, quien se encuentra prácticamente incomunicada. A pesar de la represión con gases lacrimógenos y munición de goma y real, los birmanos salen diariamente a las calles a protestar contra la junta militar y pedir la liberación de los detenidos y el regreso de la democracia. Y en el video viral, un oso pardo fue avistado el 17 de marzo en una ciudad rusa y persiguió a un hombre que se encontraba hablando por teléfono en la calle. Según informes, se trata de un oso domesticado que vive en una jaula en un hotel de la zona.
Город Нижневартовск, 16 марта 2021 года, автосалон Kia. Откуда он пришел? Тут же до леса далеко. И вон чувак тоже, он его погонял маленько. Он домашний, наверное. Опа, опа-на. Автобус сбил. Vamos a un corte comercial, pero al volver venimos con la información de los deportes y el espectáculo. Gracias por seguir con nosotros. Y en el mundo de los deportes, en una conferencia de prensa, el director técnico de la selecta de fútbol, Carlos de los Cobos, indicó los 6 jugadores del mismo equipo que decidieron no jugar con la selecta. Pierre Romero, Narciso Orellana, Mario Monterrosa, Juan Carlos Portillo, Jonathan Jiménez y Rodolfo Zelaya. Estos 6 jugadores decidieron no continuar, así fue la información que nos dio el presidente después de la reunión que tuvo con ellos. Tras casi 5 años de retirada internacional y a 3 meses de la Eurocopa, Zlatan Ibrahimović regresa con Suecia para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. A finales de marzo anunció el martes el seleccionador Jane Anderson. El retorno del hijo pródigo. Zlatan Ibrahimović volverá a jugar por Suecia en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, a casi 5 años de su retirada internacional. El delantero del Milan fue convocado para los partidos frente a Georgia y Kosovo el 25 y el 28 de marzo, así como un amistoso contra Estonia el 31 del mismo mes. Con su estilo inimitable, el futbolista anunció en las redes sociales que se trata del regreso de Dios. Mi trabajo es lograr buenos resultados con la selección nacional. Y por supuesto, si creo que Zlatan es tan bueno o mejor que otros jugadores, quiero tenerlo en el equipo. Ibrahimović, ausente de los terrenos desde finales de febrero, continúa recuperándose de una lesión en el aductor izquierdo y espera regresar el jueves con Milan contra su antiguo club Manchester United en la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Sin Zlatan, Suecia alcanzó los cuartos de final del Mundial 2018 y se clasificó para la Eurocopa 2020, aplazada a junio y julio de 2021 debido a la pandemia de coronavirus. La patinadora española Sara Hurtado hace unos días clasificó junto a su pareja de danza para los Mundiales de Estocolmo. El objetivo es hacer historia y lograr 2 plazas para el patinaje artístico español en los Juegos de Pekín 2022. Sara Hurtado busca 2 plazas para los Juegos de Pekín de 2022. A pesar de haber sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus y una grave lesión en el hombro, la patinadora española logró clasificarse junto a su pareja de danza, Kirill Yaljavin, en los Mundiales de Estocolmo, donde buscará hacer historia. Sí, mostrar la calidad y mostrar todo lo que hemos trabajado
quedarnos a gusto, ¿no? Porque yo creo que nuestro objetivo esta temporada ya lo hemos cumplido, que era volver. Y es que Hurtado volvió al hielo en octubre y sin tiempo para el resuello tuvo que entrenar contrarreloj con la vista puesta en Estocolmo, donde luchará por un hueco entre las 10 primeras parejas, aunque la patinadora reconoce que será difícil. Va a ser un campeonato muy raro, sin público, en burbuja, con distancias, o sea, va a ser un campeonato muy raro. La lucha por la 10ª plaza será encarnizada entre españoles, franceses, ucranianos, polacos e ingleses, aunque asegura que será complicado, pero no imposible. Y vamos con Andrea Valle, que nos trae la información del mundo de los espectáculos. Así es, Coral, y en los espectáculos, el director estadounidense Spike Lee presidirá el jurado del Festival de Cannes del 2021, convirtiéndose en la primera persona de color en asumir esa función. Spike Lee presidirá el jurado del Festival de Cannes de 2021. El director estadounidense ya había sido designado para ocupar ese puesto en 2020, pero la pandemia obligó a cancelar el certamen. Lee será así la primera persona negra en presidir el famoso festival. Otros artistas afroestadounidenses, como la cineasta Ava DuVernay en 2018 y el actor Will Smith en 2017, ya habían sido miembros del jurado de Cannes, pero esta es la primera vez que se trata del presidente. Esto ha sido interpretado como una nueva señal de que el séptimo arte empieza a dar más cabida a la diversidad racial, como lo demuestran también las nominaciones de 9 actores no blancos en los Oscar, anunciadas el lunes. Este año el Festival de Cannes, que habitualmente se celebra en mayo, se aplazó por la pandemia y está previsto que tenga lugar del 6 al 17 de julio. Si las condiciones sanitarias lo permiten, Cannes será así el primer gran festival del año en celebrarse de forma presencial, puesto que la mayoría de los certámenes se resignaron a formatos híbridos o en línea. Entre otras noticias, han pasado más de 35 años que la empresa Helen Roger Violet, fundadora de la agencia de fotografía que lleva su nombre y pionera de retratar la Guerra Civil Española, fue asesinada por su esposo y silenció su trabajo, reivindicado ahora en una exposición en París. Hace más de 35 años que la empresaria y fotógrafa Helen Roger Violet fue asesinada por su marido en un crimen que conmocionó a París y silenció su trabajo. Ahora una exposición en la Galería Roger Violet de la capital francesa pretende acabar con este olvido y reivindicar la obra de una mujer que fue fundadora de la agencia de fotografía que lleva su nombre y pionera en retratar la Guerra Civil Española. Roger Violet se encontraba en Andorra en 1936 junto a su marido Jan Fischer para trabajar en un reportaje sobre las vacaciones pagadas cuando se vieron sorprendidos por los primeros españoles que atravesaban los Pirineos huyendo de la Guerra Civil que acababa de comenzar. En ese momento decidieron atravesar de forma clandestina la frontera y cubrieron el inicio de la contienda en Cataluña, con lo que fueron los primeros extranjeros en difundir imágenes de la guerra en España. Al año siguiente, Roger Violet compró una pequeña tienda en la orilla izquierda del Sena en la que comenzó a vender fotografías y que acabaría por convertirse en una agencia que hoy cuenta con un fondo de 6 millones de imágenes, uno de los más importantes del mundo. Para ampliar el matrimonio viajó durante 30 años por todo el mundo componiendo un fondo suplementario de 60.000 fotos. Todo, sin embargo, acabó violentamente una mañana de enero de 1985 cuando Fischer asesinó de forma salvaje a Roger Violet para tratar después de suicidarse. El brutal final de la pareja eclipsó en parte el trabajo de toda una vida que ahora y hasta finales de abril está por primera vez en el foco de la escena fotográfica de París. Esto es todo en cuanto al espectáculo. Regreso contigo, Coral. Gracias, Andrea, por tu información muy valiosa, por cierto. Y en la nota curiosa, aficionados a The Mandalorian construyeron una réplica de la nave espacial Razor Crest que maneja el protagonista de esa serie.
Gracias por informarse con nosotros. Ha sido un gusto informarle este día del acontecer nacional e internacional. Le invitamos a que lea nuestro periódico digital a través del www.teleelsalvador.com y que nos siga a través de nuestras redes sociales como Tele El Salvador. Acompáñenos en una nueva edición y recuerde que somos Tele El Salvador, la señal sin fronteras. Hasta la próxima.